Los Profetas de su Tierra, domingo al mediodía, con el doctor Jorge Di Giovi. Jorge, hablábamos del triage, hablamos de la identificación de los problemas del paciente que llega al hospital, que llega a emergencia, directamente llega a la zona de emergencia y ahí se identifica. Exactamente. Pero digo, porque es difícil, a veces yo, alguna vez te comenté, el que llega por primera vez al hospital tiene que tener un mapita de cómo son las cosas. A veces uno se volea. Recién antes de empezar la charla, había una chica ahí que no sabía, le digo, golpea puerta, golpea porque digo, uno como que entra y no... También hay otra cosa que me gustaría especificarte, llevándola al área mía que es el del teatro. Stanislavski decía de la memoria emotiva. La memoria emotiva consiste en plantear un estado de ánimo del actor en determinado personaje, y entonces uno se puede emocionar y traslada esa emoción a algo que lo emocionó para bien o para mal. Acá cuando llega un paciente, un potencial paciente, llega destruido. Y a veces a mí me parece que el funcionario tendría que ponerse un poquito de estabilidad, que decir la memoria emotiva, decir, esa persona no está bien, no viene a pagar la luz, ni viene a hacer un trámite común, viene a pelear por su salud. Y a veces me parece que eso, cuando la persona que llega lo siente, ya automáticamente se siente mejor. Pero cuando la persona no lo siente, siente que llega destruido, llega con ese problema de salud, que es su problema, que no le importa el de los demás, que se siente que algo cambió en su motor, a veces lo siente más. Sí. ¿Vos lo entendés a eso? Sí, sí, por supuesto. Nosotros trabajamos un concepto que puede ser discutible u opinable, pero que tiene que ver con que, yo lo he dicho durante mucho tiempo en distintas reuniones de trabajo, en mi opinión el usuario, el trabajador también tiene problemas, ¿no? Sí. Eso es algo que se escucha mucho acá. Yo también tengo problemas, yo también tengo problemas. El trabajador que está en funciones no tiene ningún problema vinculado a la salud, que para mí es el principal de los problemas. Y sin embargo el usuario o el familiar del usuario que viene acá, en muchas circunstancias, está afectado de su salud. Eso preocupa al enfermo, preocupa al familiar. Entonces yo planteo de que el que tiene el principal problema en una relación de dos, que es el que atiende, el que brinda un servicio y el que lo recibe, el que tiene el principal problema es el usuario. Y así tratamos de transmitirlo, y yo creo que se comprende mayoritariamente por los trabajadores. Más allá de mi dirección, este hospital atiende miles de consultas y miles de pacientes desde antes de esta dirección, por supuesto, y lo seguirá haciendo después, y la mayoría son adecuadas, cordiales, comprensivas del problema del usuario. Siempre hay excepciones. ¿Tenés quejas de eso? Todo el tiempo. Y trabajamos sobre las quejas, y trabajamos con los funcionarios que reciben las quejas o que percibieron que fueron mal atendidos. El otro concepto que yo trabajo, por lo menos en este tipo de diálogos, porque yo trato de estas situaciones terminarlas, es decir, yo recibo la queja y converso con el trabajador a ver qué fue lo que pasó. El otro concepto importante tiene que ver con que yo puedo sentir estar atendiendo bien a alguien, pero en realidad no es lo más importante. Lo más importante es lo que percibió el que fue atendido. Claro. Si el que fue atendido percibió que fue mal atendido, yo creo que hay que hacer centro ahí, porque uno, si no, se encuentra con que yo lo traté bien. Bueno, tú lo trataste bien, yo no dudo de que lo trataste bien, pero él se sintió maltratado. Y hay que tratar de ver por qué se sintió maltratado. Nosotros trabajamos sobre esto todo el tiempo. Y ahí cuando hay situaciones conflictivas, trabajamos con estos conceptos. Es decir, el principal problema lo tiene el enfermo. Yo puedo tener un problema familiar, laboral, pero si estoy trabajando no estoy enfermo. Claro, y si estoy frente a un enfermo, el principal problema lo tiene el enfermo. Jorge, en cuanto a eso, ¿hay alguna tripartita donde esté la dirección, el personal,
como personal y el sindicato? Nosotros tenemos dos ámbitos de reunión, más allá de las reuniones que acá se hacen permanentes, y una política de puertas abiertas de la dirección. Es decir, el trabajador tiene su superior, su mando medio, digamos, a quien se tiene que dirigir todo el tiempo, pero si quiere venir a hablar con la dirección, me encuentran siempre dispuesto, con la puerta abierta, y generalmente la reunión se produce en el día, sino en el momento. Eso desordena bastante mi trabajo, pero yo prefiero mostrarme accesible al trabajador y al usuario que meterme en una pieza cerrada a trabajar más tranquilo y que los problemas estén afuera. Y más allá de esto que ocurre todo el tiempo, hay ámbitos formales, que uno es el consultivo del hospital, donde están trabajadores y usuarios representados, que se reúne con una frecuencia que debería ser mensual. Nosotros hemos logrado por momentos reunirlo cada 15 días y otros momentos bimensualmente. ¿Se reúnen acá? Se reúnen en esta propia sala, ahí vienen trabajadores y usuarios. La dirección aprovecha ese ámbito para dar una información profunda de todo lo que está sucediendo en el hospital, de cuáles son los proyectos que se están abordando, cuáles son los problemas que tenemos, las novedades. O sea, hay un informe de la dirección para que usuarios y trabajadores estén al tanto de lo que está sucediendo, y después también hay un rol activo de usuarios y trabajadores proponiendo cosas, denunciando cosas, planteando quejas. Ese es un ámbito que está establecido, que nosotros con el cual tenemos que cumplir, que tiene que ver con el cambio de modelo de gestión de los hospitales, una gestión participativa, en el marco del nuevo sistema de salud. Y paralelamente a eso hay una bipartita con los trabajadores, con la comisión interna del hospital, que ahora hace poquitos días nos reunimos, donde en ese ámbito se conversan temas vinculados a la relación de trabajo, a las situaciones laborales que se dan en el hospital. Jorge, volvemos al triage. Llegamos a emergencia. ¿Qué es lo que hago como paciente? El usuario se registra, debe ser registrado lo más rápidamente posible. Pero ahí va una parte administrativa. Quien está en la... Es el funcionario de admisión. Es netamente administrativo. Es administrativo, y hay una consulta que tiene que ver con el estado de salud, que es ¿por qué usted consulta? Eso establece el motivo de consulta. Lo que el paciente relata es el motivo de consulta. Más allá de si es el problema real o no, es el motivo de consulta. ¿Por qué vengo yo? Vengo porque me caí y se me salió el brazo. Pero una de las cosas, con las absolutas disculpas de la ignorancia, ¿no? Porque eso siempre me llamó la atención. Hay un administrativo que toma los datos del paciente, y ¿por qué no al costado un personal que está escuchando a quien llega para evaluar la situación emocional y psicológica, y de ver realmente... Bueno, esto que nosotros estamos implementando es muy parecido a lo que tú imaginaste desde tu ignorancia, como tú decís. El registro se produce con los datos del paciente, los datos patronímicos que se llaman, que son los datos personales del paciente, y el motivo de consulta. Y a partir de ahí pasa rápidamente, esto debe ocurrir rápidamente, al triage. El triage es un lugar con un lugar físico adentro de la emergencia, pero no en los boxes de atención de emergencia, pegado a la admisión, cercano y controlando la sala de espera, donde el paciente ingresa y rápidamente, en base a determinado protocolo, se lo categoriza. ¿Eso es rápidamente? Eso tiene que ser rápidamente. ¿Y lo es? Y lo está haciendo rápidamente. La primera atención, que eso no ocurría. Entonces, este sistema se basa en disminuir el riesgo de que algún problema grave se nos pase en la emergencia, porque no puede entrar y está esperando para entrar, y en realidad está en una situación complicada. A mí me pasó una vez con problemas renales. Yo llegué al San Bois mal en aquel viejo San Bois, con un cólico renal, y quien me atendió seguramente tenía algún conocimiento clínico, porque quien me tomó los datos me dijo cólico, sí, dale, pum. Claro. Y eso a mí me dio la pauta. Digo, qué interesante es que una persona que me está tomando los datos que son burocráticos y administrativos, viéndome el rostro normal, yo me dijo cólico. Digo, ¿cómo?
Claro. Sí. Esa situación, a mí pero una situación netamente personal, por eso... Exactamente. Nosotros, la implementación de este sistema apunta a disminuir el riesgo, justamente a disminuir el riesgo. ¿Ah? Esa primera atención se tiene que producir rápido. Y lo otro que se tiene que producir rápido, y estamos trabajando para eso, es el triage en sí, es decir, es la tarea de categorizar al paciente hecha por personal de enfermería en base a controles que pueden ser la temperatura, la presión, la oxigenación del paciente, y en base a algunas preguntas, a darle un valor al dolor que el paciente tiene. Eso no se tiene que producir en más de 5 minutos. Bueno, es interesante. En 5 minutos el paciente tiene que tener, nosotros estamos analizando cómo está funcionando y eso está en algunos momentos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minutos, se está logrando triallar, o sea que estamos cumpliendo con lo que necesitamos. Una pauta. Y a partir de ahí el paciente está categorizado y el rojo pasa inmediatamente, el naranja no puede esperar más de 10 minutos, el amarillo media hora, el verde hasta 2 horas y el azul se va, el azul no entra. Muy bien. A la emergencia. Eso es interesante. El segundo bloque se termina, vamos al tercero. Vamos a hablar un poquito en el tercero de Jorge Isovi persona, para que la gente te conozca más y de alguna forma no sienta que no puede hablar contigo, que sos un vecino más, un hombre de a pie de acá de Frei Bento, que tiene inquietudes políticas, deportivas, sociales. De eso hablar un poquito. ¿Cómo no? Volvemos enseguida.